había uno del sistema que era el que representaba la exclusiva del Estado, es decir, era un poder que el Estado tenía parte privada, podía estar de acuerdo. Ese poder es un poder tan extraordinario, le corresponde de modo exclusivo al Estado, que era ejercido a través del Poder Judicial, y el Poder Judicial lo ejercitaba a través de los tribunales. Pero ese poder tan solo podía ser ejercitado en los casos particulares y concretos. Además de eso, solamente podía ser ejercitado en los casos que se fueran sometidos, o sea, en los casos que fueran propuestos. Pero quería decirle que el órgano no podía autoproponerse sobre qué adoptar la decisión, sino que tenían que ser órganos distintos los que hicieran esa propuesta. Y habíamos visto que el órgano de la acusación le llamábamos en general órgano de la acusación porque era el que tenía la capacidad de promover la acción de la justicia. Entonces, la función del órgano era la función de excitación de la jurisdicción, o sea, tenía la atribución de proponerle al órgano de la decisión cuál era el objeto sobre el que se iba a producir el pronunciamiento. Y tenía la atribución de instar la intervención de los órganos de la decisión porque lo que hacía era poder requerir una decisión, aun cuando esa capacidad de instar la decisión no representaba vincular al órgano de la decisión con el contenido de la petición. Es decir, habíamos dicho de que había una función que le correspondía como función exclusiva, que era esa función decisoria, pero a su vez también tenía una independencia en la decisión, una independencia de la función jurisdiccional. Es decir, podía instarse la decisión y el órgano no podía excluirse de decidir, porque era una potestad exclusiva que correspondía al Estado, pero así como tenía el poder de adoptar las decisiones y suprimir los derechos, tenía el deber de que en todos los casos en los que le fuera sometido debían adoptar una decisión. Por lo tanto, el órgano de la acusación era el que tenía la capacidad de acción, la capacidad de instar la decisión dentro de los procesos. Y ese poder de acción, que era el poder de peticionar la decisión, era distinto a lo que era la pretensión, que era lo que constituía el contenido de la acción. Del mismo modo que el órgano de la decisión tenía que utilizar ese poder en los casos singulares, particulares y concretos que le fueran planteados, el órgano de la acusación solamente podía ejercer ese poder de peticionar las decisiones respecto de casos particulares y concretos. No se podían ejercer en abstracto. Entonces hacía que el órgano que tenía la capacidad promotora, la capacidad de ejercer el poder de acción, tuviera que plantear el contenido del proceso, la pretensión, lo que quería respecto de ese proceso, para que se le diera contenido y pudiera darse curso a una decisión. Pero su pretensión no vinculaba al órgano de decisión. Y habíamos dicho de que podía pedir y estaba autorizado a obtener esa decisión y el órgano estaba obligado a adoptar una decisión, pero no siempre obtenía lo que pedía. Tenía el poder de pedir, pero no podía condicionar la decisión. Por lo tanto, el órgano era independiente en cuanto a la decisión. De ahí que pudiera obtener una decisión, pero esta decisión podía ser el no acogimiento o el rechazo de lo pedido. Esa función de acusación, nosotros habíamos dicho de que del modo más general se podía hablar de una función de persecución y del modo más preciso se podía hablar de una función de acusación. Según que fuera que se arribara a la realización de un juicio y que esa acusación diera lugar al juicio y se resolviera
un asunto y se resolvió en etapas anteriores, hablábamos de que se trataba de una función de persecución y fusión. Y a esa función acusatoria se le oponía una función de defensa. La función de defensa es la función de excepción. Se llama función de excepción porque es la capacidad que se reconoce a la persona que es perseguida o acusada para que pueda desbaratar la acusación o para que pueda atenuar la acusación o para que pueda eludir la acusación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser de que la acusación que se formule en su contra sea una acusación que resulte infundada, por lo tanto desbaratar la acusación es poner en evidencia de que no existe un fundamento para que ella fuera sostenida. De la misma forma puede suceder de que tenga algún condicionante el ejercicio de la función acusatoria que no hubiese sido cumplido, entonces pues ilegal el modo en el que está siendo perseguido. Desbaratar la acusación tiene que ver con eso. Atenuar la acusación representa la posibilidad que tiene la persona acusada en un proceso penal, la persona imputada en un proceso penal, de lograr que la pena que pudiera serle impuesta resultara más leve y obtuviera una situación más favorable aun cuando se le impusiera una sanción. Y la de eludir la persecución quiere decir que tramitado en su totalidad el proceso, la persona queda en la misma condición que cuando empezó esa persecución, o sea, tan inocente como antes del juicio. Es decir, eludir la acusación es sobreseer o absolver respecto de la persecución que se está llevando a cabo. La función de defensa se cumple dentro de los procesos penales con la finalidad de obtener cualquiera de esos tres resultados. Ahora, la función de defensa nosotros vamos a encontrar, después la vamos a estudiar más profundamente, pero vamos a encontrar que se divide en dos funciones básicas. Uno lo que se conoce como la defensa material y otro que se conoce como la defensa técnica. La defensa material es el poder de intervención que se le reconoce dentro de los procesos penales a las personas que son perseguidas por los delitos. Nosotros ampliamente lo denominamos imputado, porque es la acepción que mejor se aplica para poder abarcar todas las posibilidades que tiene de intervención durante todo el trámite del proceso. El imputado ejerce su defensa material como el conjunto de garantías judiciales mínimas que le son reconocidas por el hecho de ser persona humana. Y esa función de defensa material es una función de carácter personalísimo, en el sentido de que el ejercicio de esa función le corresponde pura y exclusivamente a la persona que está imputada. No puede ser trasladada a otro. Solamente el que esté imputado en un proceso penal puede ejercer los derechos y las facultades que están reconocidas como imputado. Ahora, como dentro de los procesos penales, además de la persona imputada, intervienen los otros dos sujetos, el órgano encargado de la decisión y el órgano encargado de la acusación, y esto, mayoritariamente, tratándose de órganos públicos dentro del proceso, la decisión en todos los casos, la función de acusación, mayoritariamente por la administración pública, las funciones son cumplidas por abogado, a lo que se le reconocen las retribuciones públicas en el ejercicio de la función. El único que interviene dentro de los procesos penales sin necesidad de tener un título de abogado es la persona que está siendo perseguida, sea el imputado o el acusado dentro de los procesos penales. Por eso, a los efectos de poder equiparar en la idoneidad respecto de del desenvolvimiento jurídico, el conocimiento de derecho que debe tener para poderse desenvolver adecuadamente dentro del proceso penal, se le reconoce que a la par de la persona que está imputada intervenga un defensor técnico. Defensor técnico es un abogado que va a intervenir dentro de los procesos penales para asesorarlo, para asistirlo y para representarlo. Terminado todo el proceso, él va a ejercer su representación. Pero quien tiene la función de defensa es la persona que está imputada. El abogado cumple una función de asistencia, de asesoramiento, de representación, pero no es el titular del derecho de defensa. Y esa función de defensa técnica puede ser desempeñada por un abogado particular que haya sido escogido por la persona imputada, y en el caso de que no lo escogiera, lo va a hacer ejercicio un abogado designado por el Estado que va a cumplir una función pública de defensa. La idea de la defensa pública o de defensa oficial. Estos dos sujetos se viven en el proceso, entonces completamos con eso los tres sujetos esenciales que tienen que intervenir en esta.
Hay una cuestión que incidentalmente la mencionamos y tiene que ver con que, sobre todo por la intervención que le corresponde a los criminalistas en este tipo de delitos, que es la vinculación que existe entre la cuestión penal que se trata en los procesos penales y la cuestión civil que puede surgir a raíz del hecho que se investiga. La cuestión penal es lo que constituye el verdadero objeto de los procesos penales. No hay procesos penales sin que haya una cuestión penal que los motive. O sea, todos los procesos penales se inician porque existe un hecho con apariencia delictiva, que es lo que da lugar al ejercicio de la acción y a la decisión que en definitiva se adopta. Pero esta cuestión penal puede tener una consecuencia que se vincule con las valoraciones o la protección que se encuentra dentro del derecho civil para los daños que puedan ser causados por un delito. Es decir, de los delitos pueden derivarse daños y esos daños tienen una correlación dentro del derecho civil para su reparación. El punto está en que, aun cuando las leyes civiles reconocen el derecho a la reparación, el titular de esos derechos es el que está autorizado a ejercer la acción civil. Y la acción civil puede ser ejercitada dentro de los procesos penales o puede ser ejercitada en un proceso civil independientemente del proceso penal. Bueno, hay dos condiciones que se deben cumplir. La primera es que en un proceso penal siempre habrá una cuestión penal y cuando ese delito produce daños que son susceptibles de ser protegidos por la legislación civil, es decir, la posibilidad de reclamar la reparación del daño causado por el delito, surge una cuestión civil. Pero para que exista dentro de los procesos penales es necesario que se repute el titular del derecho a la reparación de los daños causados por el delito ejercite dentro de los procesos penales la acción civil. ¿Podrías dar un ejemplo, por ejemplo, cuando dentro de una cuestión penal hay una causa civil? ¿Viste cuando van en la moto? Chocan, vamos, por ejemplo, chocan dos motos de esquina. Mejor, vamos a hacer que choque un colectivo en la moto. Va una motocicleta y la motocicleta va el que conduce y el transportado. Y chocan en la esquina. Bueno, resultan lesionados los dos que van en la motocicleta. Hay una cuestión penal porque surgen las lesiones, que es un tipo delictivo específico, y ese tipo delictivo es un tipo culposo. Las lesiones culposas constituyen un objeto de un proceso penal porque está expresamente penado por la ley. Entonces, la versión de la responsabilidad que cabe del 89, 90, 91, 92 del Código Penal tiene que ver con las lesiones. Las lesiones van a dar lugar a la existencia de un objeto penal. ¿Cuál va a ser el objeto penal? La responsabilidad que le cabe a quien conducía técnicamente el vehículo mayor, porque él no sufre lesiones, el que conducía el vehículo mayor como persona imputada por la posible comisión del hecho delictivo nominado lesiones culposas. Entonces tenemos una cuestión penal. ¿Cuál? El delito culposo que habría sido ocasionado por el chofer del colectivo respecto de las víctimas que se transportaban en la motocicleta. ¿Perfecto? Ahora, resulta que el que conduce la motocicleta puede ser el responsable del accidente, porque su imprudencia ocasionó el accidente, porque él cruzó en rojo y no era el chofer del colectivo cruzaba en verde. Pero el proceso se inicia porque las lesiones las sufre el otro. Ahora, la falta de responsabilidad penal del chofer es lo que vamos a terminar demostrando en el curso del proceso y es lo que va a hacer de que en ese proceso él sea sobreseído o absuelto porque no tuvo responsabilidad en el hecho. O sea, la imprudencia del otro es lo que provocó el accidente. Ahora, los daños causados por el delito, es decir, los daños que hipotéticamente causó el colectivo respecto de la motocicleta y los daños que causó en las personas que se conducían en la motocicleta, es lo que constituye la cuestión civil. ¿Por qué? Porque el delito ha causado un daño y ese daño es susceptible de reparación civil, porque está apreciado por la ley civil. Expresamente el Código Civil dice que el causante un daño a otro está obligado a la reparación del perjuicio. Por lo tanto, las leyes civiles protegen a las personas que han sufrido el daño en el accidente. El punto está en determinar si es que de la cuestión penal se deriva o no se deriva la responsabilidad del conductor del colectivo
y en consecuencia si ese daño causado por el delito tiene que repararlo el que conduce el colectivo, o si por el contrario no le corresponde a él la responsabilidad, sino que le corresponde la responsabilidad al dueño de la cosa, o le corresponde la responsabilidad al que conducía la motocicleta. La cuestión civil van a ser los daños que surgen y el derecho a la reparación del daño causado por el delito. Supongamos que el colectivo era el que pasó la luz roja y la motocicleta iba a la luz verde, y en consecuencia la responsabilidad es del chofer del colectivo. La existencia de la responsabilidad penal del chofer del colectivo que lleve a su condena determina el reconocimiento de la cuestión civil o el derecho a la reparación del daño causado por el delito, que va a incorporar a varios pagos. El primero, el chofer del colectivo, ese tiene que pagar por los daños producidos a la persona que se conducía en la motocicleta y a su vez los daños producidos a la motocicleta. Ahora, ¿quiénes van a reclamar el daño? Para que exista cuestión civil tendrían que intervenir dentro del proceso penal no como víctimas, sino como damnificados. ¿Quiénes van a intervenir? El transportado, que iba en el asiento trasero. ¿Quiénes van a intervenir? El que iba conduciendo la motocicleta. ¿Y quiénes van a intervenir? El padre del que conducía la motocicleta, que es el dueño de la motocicleta. Esos tres son los titulares del derecho a la reparación del daño causado por el delito. Ahora, cada uno de ellos va a intervenir por su propio derecho. El que era transportado, el que iba detrás, por la fractura de la pierna izquierda. El que iba conduciendo la motocicleta por la fractura del brazo derecho. El dueño de la motocicleta porque terminó destruyendo todos los plásticos de la motocicleta. O sea, en la cuestión civil puede ingresar cualquiera que sea afectado por el daño de eso. Por Siempre que sea titular del derecho. Vamos a poner el ejemplo. La motocicleta había sido sustraída. El que conduce la motocicleta no puede reclamar los daños de la motocicleta, pero sí puede reclamar su propio daño. ¿Me explico? O sea, tiene que tener un derecho que prima facie se acredite de que es legítimo, o sea, que está protegido por las leyes civiles. ¿Cómo se sabe eso? El dueño de la motocicleta presenta el título. Entonces, con la sola observación del título se determina que es el dueño de la cosa. Entonces, y ahí, tiene derecho. en la cuestión civil entran los daños de emergencia y lucros cesantes, eso es penal. No. Justamente, dentro de la descripción civil, en la descripción civil está el daño, que es una cosa en específico, el lucro cesante, la pérdida de chance, hay una serie de categorías que entran, digamos. Pero la que más directamente se advierte es la del daño emergente, o sea, uno la ve a la cosa y sabe que la cosa se ha disminuido en valor por la sola destrucción que tiene. Ahora, si aparte de eso él se conducía como Uber en la motocicleta, o si aparte de eso se conducía como ¿cómo se llaman los chicos que andan con la cosa roja? Los que hacen delivery. Ajá, el de pedido ya, o Globo, que hacen delivery. El lucro cesante son los viajes que dejó de hacer a raíz de la pérdida de la motocicleta. ¿Me explico? O sea, cada una de esas categorías pueden ser reclamadas dentro del proceso penal. Lo que pasa es que él puede hacer un juicio por fuera, un juicio civil en la sede civil sin necesidad de entrar en el proceso penal. ¿Cuál es la ventaja? Que dentro del proceso penal la investigación penal se va a desenvolver a través de una investigación oficial por un órgano público que va a facilitar la obtención de la prueba para demostrar la responsabilidad del daño civil. Mientras que en los procesos civiles le va a corresponder directamente al que ejercita la demanda, o sea, al que acciona, digamos, el dueño de la motocicleta. ¿Cuál es la ventaja que tiene la sede civil? La velocidad con la que puede llegar a resolver el proceso. ¿Cuál es la ventaja que tiene la sede penal? Que no va a tener necesidad él de recabar la prueba de la relación causal y de la responsabilidad penal que le cabe al que conducía el vehículo de mayor porte. A él solamente le va a caber la responsabilidad de demostrar la extensión del daño causado por el delito. Esto de cuántos viajes perdió con un globo. Ahora, el punto está que dentro de los procesos penales, como los procesos penales tienden a digamos, el fundamento por lo cual se realizan es la de proteger valores más preponderantes, o sea, la razón por la que nosotros realizamos los procesos penales es porque lo que tratamos de lograr es que el valor justicia se realice, que se realice el valor orden, o sea, hay ciertos valores sociales que están por encima de lo que es el derecho a propiedad. Entonces, los procesos penales, como tratamos de tener valores preponderantes, tratamos de restringir el ingreso de aquellos que vienen solamente por cuestiones pecuniarias. O sea, los procesos penales tratan de restringirse para que las personas que intervienen solo por un interés económico no entren.
¿Me explico? Entonces, eso restringe mucho la posibilidad de intervención en los procesos penales. Solamente pueden reclamar los que son titulares del derecho y tienen una relación directa con el delito. En el ejemplo que estamos poniendo, el dueño de la moto tiene una relación directa con el vehículo. ¿Por qué? Porque el daño proviene directamente de la acción del conductor. No hay una relación intermedia. El daño que sufre el conductor del vehículo proviene directamente de la acción del conductor del vehículo, del automotor. En los procesos civiles es perfectamente posible vender la moto con los daños. Y el que compra la moto con los daños se le puede ceder el derecho a reclamarle al dueño del auto. ¿Me explico? En los procesos civiles eso se puede hacer, pero lo que hay que probar en los procesos civiles es que el contrato es válido. Como en los procesos penales los restringimos porque tratamos de proteger valores más preponderantes, o sea, el valor justicia, el valor orden, esta idea que estamos dando, no podemos entrar a discutir si el contrato es válido o no es válido porque desvirtuaríamos la finalidad del proceso penal. Entonces esa clase de cosas no se acepta. Se restringe solamente lo que tiene una relación directa con el daño causado por el delito. ¿Entendido? Entonces la cuestión civil, dentro de los procesos penales, es mucho más restringida. Se limita a esos aspectos, digamos, porque lo que nos importa es la cuestión penal. Al punto que, para que se pueda plantear una cuestión civil dentro de los procesos penales, es necesario que exista previamente un proceso penal. En un ejemplo extremo, por una cosa que le voy a contar dentro de un rato, si el Ministerio Público Fiscal considerara que las lesiones son de tal característica que no ameritan averiguar el delito, y si se han derivado daños de ese delito, se puede invocar una cuestión civil e introducirla mediante el ejercicio de la acción civil en el juicio. Vamos para adelante. Eso deriva en esto. Tal cual como estábamos diciendo, nosotros hemos mencionado uno que cumple la función decisoria, que es una función exclusiva del Estado, otro que cumple una función acusatoria, mayoritariamente ejercitada por un órgano del Estado, aunque la acción siempre es del Estado, por una cosa que habíamos hablado, los delitos de acción pública son todos siempre ejercitados por un órgano público, que es el Ministerio Público Fiscal, y en un mínimo espectro son ejercitados por la víctima u ofendido por el delito, que son los delitos de acción privada. Ahora bien, tanto el acusador como el órgano de la decisión, como la persona imputada o el que ejerce la función de defensa, son tres funciones esenciales dentro del proceso. ¿Por qué? Porque las tres responden a un interés público. La función de decisión responde a un interés público dentro del proceso penal porque es el único que puede decir los conflictos penales. O sea, cómo resolvemos los conflictos penales dentro de la sociedad a través de órganos públicos que son establecidos por ley. O sea, por más que yo quiera dirimir el conflicto penal que se plantea porque hubo un homicidio que se produjo entre vecinos, entre los vecinos no se pueden reunir en el barrio para resolver quién tiene la culpa y cómo lo arregla. El único que puede hacer eso es el Estado. Y el Estado para eso constituye órganos públicos y esos órganos públicos son los únicos que pueden adoptar ese tipo de decisiones. Entonces eso hace que la función que corresponde a la decisión dentro de los procesos penales sea una función pública, exclusiva del Estado, porque protege un interés público. ¿Cuál es el interés público? El que nosotros dirimir los conflictos penales nos asegura la armonía de la convivencia y la paz social. Y eso nos lleva a poder garantizar el goce de los derechos. Entonces, necesitamos que el Estado lo haga y por eso privamos los particulares del ejercicio de venganza. Por eso no lo pueden hacer por propia mano. Por lo tanto, la función decisoria es una función esencial porque protege un interés público, primera. La función acusatoria es otra función esencial porque todas las posibilidades de persecución de los delitos le corresponden al Estado. No pueden los particulares perseguir si el Estado no los autoriza. Por eso la estructura del Código Penal en base al 71 establece expresamente que son todas acciones públicas y las dos categorías de las públicas, dependientes de instancia privada y las privadas en el 73. Por lo tanto, lo que el Código establece es que es un régimen de ejercicio de la acción que le corresponde al Estado, pero que el Estado instituye cuál es el órgano que está encargado de su ejercicio. Un órgano público mayoritariamente, o en algunos casos autoriza a la víctima ofendida por el delito. Pero en todos los casos, la posibilidad de persecución del delito, la función acusatoria, eventualmente cuando llega al juicio, es una función que le compete pura y exclusivamente al Estado. ¿Por qué? Porque hay un interés público por detrás. ¿Cuál es el interés público? Castigar los delitos. ¿Cómo logra castigar los delitos? Si alguien lo pide. ¿Quién debe pedirlo? Un órgano público que está obligado a hacerlo.
Entonces el sistema asegura con eso que la persecución se garantiza. Y la tercera de las cuestiones tiene que ver con que la función de defensa es una función que tiene que estar presente en todos los procesos penales porque es la única manera de garantizar que las otras dos funciones no se realicen de un modo arbitrario y avasallante. Es decir, si no tuviera un contrapeso quien persigue dentro de los procesos penales, quien acusa dentro de los procesos penales, sería muy sencillo castigar a cualquier persona que quede sometida a un proceso penal. Y eso conlleva un riesgo, que podamos llegar a castigar a los inocentes. Pero no es por proteger al inocente, porque nos van a quedar los culpables libres. Entonces el problema es que si lo que nosotros pretendemos es garantizar la armonía y la paz social, si yo dejo a los culpables libres, van a seguir transgrediendo la ley y van a seguir acosando a los ciudadanos y van a impedir el libre goce de los derechos, el libre goce pacífico de los derechos. Entonces, la manera de garantizarlo es que la persona que tiene que intervenir como imputado dentro de los procesos penales tenga una capacidad de contraponerse eficazmente a la persecución que se realiza. Hay un interés público. Las tres funciones, la función de decidir, la función de perseguir o acusar y la función de defensa son funciones esenciales dentro de los procesos penales, porque los procesos penales en definitiva se realizan a los efectos de poder resolver los conflictos penales, y los conflictos penales se tienen que resolver con estas estructuras porque hay un interés público por medio. El sistema, como está previsto, los sistemas dentro del modelo occidental que nosotros sostenemos, en todas partes del mundo funciona igual, tiene que tener siempre esos tres. ¿Por qué? Porque es la única forma de equilibrarlo el sistema. Entonces, y de que esta historia de que subyace, el interés público que subyace se garantice, que sea eficaz el sistema para que el interés público se proteja. Pero además de esos tres sujetos esenciales, que son los que no pueden faltar en los procesos penales, y si alguno de ellos falta, ese proceso no es válido, por lo tanto, ninguna de las decisiones que se adopten son decisiones válidas, tienen que retrotraerse, dejarse sin efecto y realizarse nuevamente. Además de eso, intervienen ciertos sujetos que son sujetos eventuales dentro del proceso. Se les llama sujetos eventuales porque pueden estar o no pueden estar dentro de los procesos penales, y el hecho de que no estén no priva de validez el proceso penal. El sujeto eventual más característico es la víctima del delito que interviene dentro del proceso, no como titular del poder de acción privada, sino que interviene dentro de los procesos de acción pública como querellante particular, que la función que cumple dentro de ese tipo de proceso es coadyuvar la tarea que realiza el Ministerio Público. O sea, las víctimas de los delitos pueden intervenir en los procesos penales para acompañar la función que cumplen los ministerios públicos fiscales, pero no los sustituyen. O sea, los órganos públicos de la persecución pueden ser acompañados por las víctimas de los delitos que actúan como querellantes particulares. Fuera de una cosa que vamos a ver más adelante que tiene que ver con los derechos que tienen las víctimas dentro de los procesos penales. Además de los derechos que se les reconocen, tiene la posibilidad de intervenir como un sujeto y actuar dentro de esos procesos, el querellante particular. Pero es eventual porque no está obligado a hacerlo. Y si no interviene, no invalida el proceso. En los delitos de acción privada no es un querellante particular, es un querellante exclusivo y es el verdadero acusador, porque en los delitos de acción privada no pueden intervenir órganos públicos, solamente interviene la víctima o el ofendido por el delito. En los delitos de acción pública puede intervenir la víctima a la par del órgano público, del Ministerio Público Fiscal, actuando como querellante particular. Y hay una tercera categoría que tiene que ver con lo que se conocen como los sujetos accesorios dentro del proceso. ¿Y esto por qué son accesorios? Eso que hablábamos recién. La cuestión civil, la cuestión penal, la cuestión principal que hay dentro de los procesos penales. ¿Por qué la principal? Porque es la razón por la que los procesos penales se realizan. Pero puede haber una cuestión accesoria, porque un objeto accesorio dentro del proceso, que es la cuestión civil. Pero la cuestión accesoria no va a condicionar la existencia del proceso penal. Lo que condiciona la existencia del proceso penal es la cuestión penal que constituye su objeto esencial. Los procesos penales, para que pueda existir un proceso penal válido, tienen que tener alguien que decide, alguien que acusa, alguien que se defiende y un objeto válido. Por lo tanto, si la cuestión penal no está presente, o sea, la cuestión principal, no habrá cuestión accesoria, eso que hablábamos recién. Ahora, la cuestión principal se deriva en la cuestión accesoria, es decir, si el delito ha causado daño y ese daño es susceptible de reparación conforme a las leyes civiles, surge una cuestión accesoria si es que alguien somete esa cuestión accesoria al proceso penal. ¿Quién está facultado para
para someter la cuestión accesoria, el que se conoce como actor civil. El actor civil es el titular del derecho a la reparación del daño causado por el delito. En el ejemplo que poníamos recién, el transportado que se rompió la pierna, titular del derecho a la reparación del perjuicio. Se rompió el brazo que conducía, titular del derecho a la reparación del perjuicio. El dueño de la motocicleta, titular del derecho a la reparación del perjuicio. En todos los casos, su intervención entre los procesos penales se realiza mediante el ejercicio de una acción civil. Y a eso se les denomina actores civiles. Y son accesorios porque dependen de que exista esa cuestión principal y que se derive de esto una cuestión accesoria. Pero a su vez también estos son eventuales porque pueden ejercer la acción en los procesos penales o la pueden ejercer en los procesos civiles. Por lo tanto, depende de su voluntad de intervención. Y a esos sujetos se les agrega otros sujetos accesorios y eventuales, pero que tienen un doble carácter eventual. ¿Por qué? Porque los demandados civiles, o sea, contra quien se dirija la acción para reclamar la reparación del daño causado por el delito, pueden incorporarse en los procesos penales en la medida que se ejerza la acción civil. Si no se ejerce la acción civil, no existe cuestión accesoria, no existe cuestión civil, no se puede reclamar la reparación del daño, no pueden intervenir como demandados civiles. Pero si eso se ejercita, interviene y en consecuencia pasan a ser accesorios porque se vinculan en la cuestión accesoria y son eventuales porque han intervenido en razón de la reclamación que efectúa eventualmente el sujeto accesorio actor civil. Ahora, de ahí pegamos un salto a otra cosa. Ya sabemos quiénes son los sujetos del proceso, ya sabemos cuáles son las funciones. Ahora hay una regla básica dentro del modo en que el sistema funciona para que sea operativo. Esta idea que tenemos nosotros, cómo funcionan los procesos penales, va a ser esas tres funciones que yo menciono. Tiene digamos, un principio de operatividad que es lo que torna posible que el sistema funcione. O sea, esto fue creado, como entendamos, esto fue creado para que funcione en razón de la necesidad de perseguir todos los delitos. Entonces, esa necesidad de persecución que parte de un principio que nosotros tenemos contenido en la Constitución Federal Argentina, en el artículo 16, que establece que todas las personas son iguales ante la ley. El 16 dice todas las personas son iguales ante la ley, la cooperación argentina no reconoce prerrogativas de sangre, de nobleza, ni de nacimiento. Esa idea de igualdad ante la ley, donde todos los ciudadanos deben someterse a la ley y responder por igual, dentro de la versión que tiene la Constitución norteamericana y el modo del frontispicio de la Corte Suprema de los Estados Unidos dice claramente, dice, todas las personas son iguales ante la ley, pero dice igual justicia, todas las personas son iguales ante la ley. O sea, que ahí está el principio bien entendido. ¿Dónde se ve si todas las personas son iguales ante la ley? Cuando van ante los tribunales de justicia, a todos se les aplica por igual. No abstractamente la idea esta de que todos estamos sometidos a la ley y todos la debemos obedecer. Y algunos la obedecen y otros no la obedecen. Cuando la gente se lo lleva ante los tribunales de justicia, se ve si a todos se les aplica igual. No importa cuál sea la condición económica, no importa cuál sea el poder que tenga, no importa cuál sea su influencia, se le aplica por igual. Por lo tanto, la idea de la igualdad ante la ley es operativa en la medida en la que ante los tribunales de justicia se hace cumplir que nadie está por encima de la ley. Para que el sistema sea operativo y funcione sobre la idea de la igualdad ante la ley, era necesario estructurar la persecución penal sobre la base de órganos públicos encargados de llevarla adelante. La idea de la persecución de los delitos, para que garantice la igualdad ante la ley, torna operativo un sistema automático de persecución. Que parte de la idea de que cada vez que aparezca como posible la comisión de un hecho delictivo, el órgano público encargado de su persecución está obligado a realizarla, de lo contrario incurre en el incumplimiento de sus deberes y él es sancionado por ese incumplimiento. El Código Penal dice en el artículo 71, salvo las reglas de disponibilidad que están contenidas en las legislaciones procesales locales, se iniciarán de oficio todas las acciones penales. La idea de que se iniciarán de oficio todas las acciones penales es lo que se conoce como principio de legalidad procesal penal,
o principio de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo funciona esto? ¿En qué tiene que ver? Para que ningún delito quede impune y todos los delitos sean castigados, yo tengo que de alguna manera garantizar que cada vez que aparezca como posible la comisión de un hecho delictivo, el sistema va a operar y va a perseguir a ese transgresor para tratar de imponerle castigo. Ahora, la operatividad del sistema depende de que el órgano que esté encargado de llevar adelante la persecución no haga análisis de mérito-conveniencia respecto de si es oportuno o no es oportuno hacerlo, si es conveniente o inconveniente hacerlo. O sea, llevar adelante la persecución si es que le acarrea algún beneficio o si le acarrea algún perjuicio al que ejerce la acción. La manera de evitar de que esas valoraciones se efectúen porque esté a cargo del ejercicio de la acción es imponerle la obligación de su ejercicio. Dentro del Código Penal hay varios artículos, el 245, el 247, el 248, que son artículos tipos penales que están expresamente previstos a los efectos de garantizar que los funcionarios públicos que están a cargo de la persecución de los delitos no se abstengan de hacerlo. Si el funcionario público no realiza el acto de su cargo, el deber de su cargo, incurre él en un delito, la omisión de los deberes del funcionario público, la denegación de justicia, el retardo de justicia, hay una serie de tipos dentro del Código Penal tendiente a obligar que los funcionarios que juraron su cargo actúen o de lo contrario ellos van presos. La idea del principio de legalidad o obligatoriedad de la acción parte de que el funcionario que está encargado del ejercicio de la acción penal pública debe ejercerla cada vez que aparezca como posible la comisión de un hecho delictivo simplemente porque es una obligación de su cargo, porque es un deber realizarlo. Es decir, él tiene que perseguir los delitos aunque nadie se lo pida, aunque nadie se lo requiera. Lo debe hacer porque es un deber de su cargo. Sería el fiscal en este caso, ¿no? Claro, por eso los órganos públicos se llaman de distintas formas, pero mayoritariamente se los conocen hoy como ministerios públicos fiscales, los conocemos nosotros en nuestras latitudes. Nosotros los llamamos así en Argentina, mayoritariamente los conocemos así en América Latina. Pero son los fiscales, digamos. Pero como órgano público, ¿no? O sea, es siempre hay un órgano, por eso hablamos de órgano. El órgano es la institución que te encarga de hacer eso. Los ministerios públicos fiscales son una institución. Si ustedes van a encontrar que tiene un cartel grande que dice Ministerio Público Fiscal. Ese es el órgano. ¿Quién es el que está encargado de hacer el ejercicio? El abogado que en ese momento esté a cargo de ese caso, digamos. Pero es el órgano el que está encargado de la obligación. Y el funcionario que asume el cargo de fiscal jura que va a cumplir con este principio. Cada vez que aparezca algo posible, él tiene que hacerlo, de lo contrario no incurre en delito. Y esa forma lo hace, digo, porque no creo que los fiscales anden por cualquier lado viendo si hay un delito, ¿no? Funciona de esta forma. ¿Cómo les llega a ellos para que ellos puedan hacer esta acción, digamos, esta obligación que tienen? Tiene tres formas. Una, porque lo notician directamente. Cuando le ponen la denuncia, va el denunciante, pone la denuncia y dice, che, fiscal, mira, me pasa esto, creo que te... Uno, por la denuncia. Dos, porque el fiscal se anoticie por cualquier medio y esa toma de conocimiento lo obliga a actuar. Principio de actuación de oficio. El tipo está mirando la televisión y ve en la televisión que sale el ministro ese que tiene mi ley y dice el tipo, sí, yo viajé con la plata mía y son todas falsas las facturas. Entonces cometió un delito. Entonces, esa persecución es de oficio porque él mismo lo ve, toma conocimiento de posible comisión de hecho delictivo, está obligado a actuar. Y la tercera es porque el anoticiamiento le llegue a través de uno de los auxiliares de justicia, porque la policía presenta la denuncia y le remite a los antecedentes. Son las tres formas clásicas de anoticiamiento de las agencias de delito. Ahora, la idea de que el órgano está obligado a llevar adelante la persecución, para que sea operativo el principio de legalidad y él actúe como una condición de su deber, tiene que tener la primera condición que sea un órgano oficial. La víctima, el ofendido por el delito, por una cosa que le voy a explicar dentro de un rato, es imposible obligarlo a que persiga el delito. ¿Por qué el funcionario público, oficial público, lleva adelante la persecución de los delitos? Porque lo han nombrado para eso y le pagan para eso. Y si él no lo hace, le hace una causa penal y lo destituye. Por lo tanto, solo los funcionarios públicos pueden responder al principio de legalidad. Pero la segunda es la condición. Como él tiene que actuar porque es un deber de su cargo, lo tiene que hacer sin que nadie se lo pida, sino por la simple posibilidad de existencia de un hecho delictivo. La idea de la oficiosidad, o sea, de la actuación de oficio, se basa en que el órgano público
no puede hacer esto análisis de mérito o conveniencia en el ejercicio de la acción. ¿Qué quiere decir esto? De que él discrecionalmente decida si es que actúa o no actúa en el caso que se está planteando. No puede hacer ninguna valoración de cuáles serían las consecuencias de hacer ese ejercicio de la acción o de no hacer el ejercicio de la acción. Si se hiciera depender de eso, de la actuación del órgano público, entonces la mayor parte de los delitos no serían perseguidos. Especialmente porque, vamos a poner ejemplo, si es el hijo del funcionario, el hijo del fiscal general el que está por ser perseguido, obviamente no va a actuar en contra del hijo de su jefe. Entonces, ¿cuál es el análisis que hace? Si yo persigo a este tipo, me echan. Entonces él hace la valoración y dice, no, a este no lo voy a perseguir. Lo que la ley pretende a través del principio de la oficiosidad es que ese tipo de análisis, de valoraciones, se descarten. Usted debe hacerlo porque está obligado a hacerlo. Entonces ese tipo de valoraciones quedan excluidas. Por eso dice de que no tiene posibilidades de ejercicio discrecional ni puede hacer análisis de mérito o conveniencia en el ejercicio de la acción penal pública. Y hay otra cuestión más. El hecho del ejercicio de la acción no lo releva de la obligación de su mantenimiento durante todo el curso del proceso hasta alcanzar la finalidad o conclusión del proceso, que es el principio de irrefragabilidad o mantenimiento del ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público Fiscal, una vez que ha promovido la acción, se tiene que encargar de mantener su ejercicio para alcanzar la culminación del proceso, y solamente lo puede truncar cuando hubiese acaecido alguna de las circunstancias que están previstas por la ley. Por lo tanto, el principio de legalidad u obligatoriedad de la acción penal garantiza la persecución penal pública respecto de todos los delitos, y eso garantiza que las personas que cometen delitos no queden impunes, y eso garantiza la igualdad ante la ley. La idea del sistema parte de que nadie puede evitar el castigo una vez que ha cometido un delito. Y eso choca con otro problema. Hay una versión diferente, que es la versión que corresponde al principio de disponibilidad de la acción. El principio de disponibilidad es el que informa la organización del sistema según las reglas del 73 del Código Penal. El artículo 73 dice que corresponde el ejercicio de la acción penal privada a la víctima o ofendido por el delito, y señala cuáles son los delitos. Son los delitos de calumnia, el delito de injuria, el delito de competencia desleal, el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge y la violación de secreto cuando no interviene con funcionario público. Ahora, hay una previsión más que tiene el Código en la última reforma que dice también aquellos delitos que, siendo de acción pública, por conversión de la acción penal en privada, le corresponde a su ejercicio a la víctima, o en aquello en el que el abandono del ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal autoriza a la víctima con justicia. ¿Qué es el espectro de la conversión de la acción en un modelo reformado? Pero básicamente la idea es esta. El ejercicio de la acción le corresponde al Estado, pero el Estado, en esos delitos que menciona, le da a la víctima, el ofendido por el delito, la posibilidad de ejercer la acción penal excluyendo a un órgano público. ¿Por qué? Porque en ese tipo de delito, uno de los problemas que se presenta es que la existencia del delito solamente es posible de conocerlo si la víctima lo hace público. En el caso de las calumnias, si la persona se le atribuye infundadamente la comisión de un hecho delictivo, o si la persona es injuriada, la característica que tiene la calumnia y la injuria es que tiene un aspecto objetivo y tiene un aspecto subjetivo. El aspecto objetivo es la ofensa que se profiere, pero el aspecto subjetivo tiene que ver con que esa ofensa realmente haya sido receptada por la víctima como ofensiva. Yo suelo poner el ejemplo de lo que sucede con los árbitros de fútbol. Mientras están dentro del estadio de fútbol, la gente los insulta, le dice de todo. Pero el árbitro nunca sale de ahí y hace una querella por injurias contra la gente que lo ha insultado. Porque está entendido de que eso es parte de la función, es parte del espectáculo, es parte del deporte. Por eso nadie va a injuriar al árbitro cuando va por la calle, digamos. O sea, en su vida civil nadie le dice nada. Cuando está cumpliendo la función, sí. Y eso pasaría también, por ejemplo, con los diputados y cosas así. Que por ahí se dicen cosas entre ellos, alguien le dice cosas a Eso funciona de una forma distinta porque mientras él esté en el ejercicio
de la función que le corresponde como legislador, él tiene una inmunidad de opinión que excluye la antijuridicidad del hecho. O sea, el legislador que le dice eso a otro no comete un delito, porque la Constitución reconoce como válido que lo haga, por eso excluye la antijuridicidad. No es un delito, la Constitución expresamente lo dice. No puede ser perseguido, no puede ser acusado. No, eso excluye que sea contra la ley. Ahora, diferente es la situación en la que, no estando en ejercicio de sus funciones, lo hicieron. O sea, es una historia distinta si era la relación particular y insulta a otro. O sea, es una relación diferente a lo que a él le corresponde en el ejercicio público de sus funciones. La idea esta de que el ejercicio de la acción penal privada le corresponde a la víctima o al ofendido por el delito, lleva a que, al ser él el que termina de completar el tipo delictivo que se tiene que conocer a través de su ejercicio, que él ha sido víctima del delito, convierte el ejercicio de la acción penal privada en un ejercicio voluntario. Lo que quiere decir que no puede ser obligado a su ejercicio. Entonces, solamente si él quiere ejercer la acción. Y ahí se deriva una segunda cuestión. La posibilidad de petición que él tiene ante el órgano de ejercer la acción penal pública, la acción penal privada, tiene un contenido que es su pretensión y que es el contenido sustancial del ejercicio de la acción. A diferencia de lo que ocurría con el otro sistema, la víctima o ofendido por el delito tiene capacidad de disponer del contenido del delito, lo que no sucedía con la acción penal pública. Eso que habíamos dicho, la independencia del órgano jurisdiccional, la independencia de la decisión. En los delitos de acción privada es perfectamente posible condicionar el ejercicio de la jurisdicción mediante la imposición de una solución por parte de la víctima. Por ejemplo, porque la víctima hubiese logrado un acuerdo con el victimario. La idea esta de la conciliación o la reconciliación en los delitos de acción privada. Se ponen de acuerdo y dicen, listo, acepto las disculpas que me dan, no sigo con el juicio. Y se resuelve a través de un sobreseimiento. El tribunal no puede pronunciarse sobre el fondo, o sea, no puede pronunciarse diciendo si hubo injuria, si hubo calumnia. De la misma forma, es posible que quien ejerció la acción no responde al principio de irrefragabilidad o de mantenimiento de la acción penal y puede no mantener el ejercicio de la acción, abandonar la acción, lo que se conoce como desistimiento de la acción, y condiciona que el órgano de la decisión deba pronunciarse sobre esto, truncando el proceso mediante el dictado de un sobreseimiento. No es posible que el tribunal resuelva sobre el fondo y condene o absuelva cuando no se mantiene el ejercicio de la acción. Eso hace que funcione de una manera totalmente distinta los delitos de acción privada a como funcionan los delitos de acción pública. Los delitos de acción privada funcionan sobre el principio de disponibilidad, los delitos de acción pública funcionan sobre el principio de la legalidad u obligatoriedad del ejercicio de la acción penal. Y aquí viene la historia. Sí es cierto que el sistema para que opere sobre la base del principio de legalidad, de obligatoriedad, y garantice la igualdad ante la ley, parte de la idea de que ningún delito puede quedar impune. Y la verdad de las cosas es que hay una crítica que se realiza al principio de legalidad o de la obligatoriedad de la acción penal, donde lo que se demuestra es que es imposible de cumplir con el objetivo de ser propuesto. Es imposible castigar todos los delitos. ¿Y esto por qué? El análisis de las circunstancias, en base a lo que hizo la sociología norteamericana durante el siglo XX, las corrientes terminológicas originadas en la sociología norteamericana, demostró que de los delitos que se conocen en el sistema, de lo que se incorporan en el sistema respecto de los delitos que se castigan dentro del sistema, lo suelen graficar como si se tratara de un embudo, donde en la parte más alta del embudo se encuentra la totalidad de delitos de lo que se noticia el sistema, y en la parte más baja del embudo los delitos que castiga el sistema. ¿Por qué se produce este fenómeno? Hay una cuestión que se refiere a lo que se conoce como la cifra negra, donde lo que establece es que el sistema del principio de legalidad o obligatoriedad de la persecución penal opera sobre la base de una selectividad, y esa selectividad es una selectividad discrecional
una selectividad arbitraria, una selectividad oscura, una selectividad no homogénea. Tiene distintos niveles. En uno de los niveles lo que se advierte es que una de las razones por las que se produce la selectividad del sistema y por la cual no todos los delitos se persiguen, tiene que ver con que las víctimas no saben que son víctimas. Que suele ser el caso más característico de la persona que llega a su casa, no tiene el teléfono y lo primero que piensa es que lo extravió. ¿Dónde me lo olvidé? Yo sé que en algún lado me olvidé, voy a pedir a un amigo que llame para que vean dónde está y entonces me lo entreguen. Y en realidad se lo han sustraído. Y se lo sustrajeron con tanta habilidad cuando iba en el colectivo que no se dio cuenta que se lo sustrajeron. Por lo tanto, la primera de las razones por las que los delitos no se persiguen es porque la víctima no sabe qué víctima. Uno. Dos. También se suele producir cuando las víctimas, sabiendo que son víctimas de los delitos, no llevan adelante la persecución de los delitos, es decir, no los denuncian, que ponen en conocimiento de la autoridad, porque consideran de que es tan burocrática la forma de realizar las cosas que eso en realidad los somete a un problema, no hable, ¿ok? Entonces el tema es que no van a la comisaría porque eso produce un problema de perder el tiempo, de que va a ir, lo va a poner en conocimiento, la van a llamar muchas veces, y en la mayoría de los casos no va a encontrar la solución. Eso hace que las víctimas no pongan en conocimiento del sistema la existencia de los delitos. Tampoco se investigan, tampoco se castigan. Y hay una tercera situación. Las víctimas consideran que por sí mismas pueden conseguir mejores soluciones que las que le puede dar el sistema. Pero el teléfono va directamente al seguro y le dice de que ha sufrido el extravío y que en razón de eso quiere comprar un nuevo teléfono, le reconoce el 80% del valor y pone el otro 20% y tiene un teléfono nuevo. O ha sido sustraída la motocicleta y pone el aviso en todas las columnas de la ciudad diciendo que va a dar una recompensa si alguien le da datos respecto a la motocicleta. Y el mismo ladrón se pone en contacto, le lleva la motocicleta y recibe el premio. En todos los casos la víctima no ha sido la que ha puesto en conocimiento del sistema. En todos los casos hubo delitos y en ninguno de estos tres se persiguió. Hay un segundo nivel. Un nivel que corresponde ya a la intervención de los órganos que están encargados de la persecución. En este caso sucede una cuestión distinta, porque sí pone la víctima en conocimiento del sistema la existencia del delito, pero el delito no se persigue. Suele suceder primero a nivel policial. Va a poner la denuncia, llega a la comisaría, y en la comisaría le recibe la denuncia, pero le dice, ¿sabe qué? Lo que usted me está diciendo no se trata de un delito. En realidad lo suyo por una exposición policial. Usted le está faltando un elemento para que esto constituya un delito. En consecuencia, no podemos nosotros llevar adelante, no podemos tomar la denuncia. Va a denunciar el delito, pero no le toma la denuncia, no se persigue. La otra, el policía toma la denuncia, pero no hace nada. Queda el sumario ahí, no investiga, no averigua. Y como la víctima no volvió más y el fiscal no lo pidió, quedó el delito ahí y el sumario no se sustanció, el sumario no se hizo nada. En el segundo nivel, la policía no hace nada. El tercer nivel es más grave, porque el tercer nivel es el que abarca a los ministerios públicos fiscales. Remiten el sumario al Ministerio Público Fiscal. O ponen la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal directamente a la víctima. Y el Ministerio Público Fiscal recibe ese antecedente, pero no dictamina sobre ese antecedente. Directamente el Ministerio Público Fiscal lo que hace es dejarlo a un costado porque tiene otras causas que son más urgentes. Porque hay personas que están privadas de la libertad, porque se le urge esa decisión, porque la víctima es un hecho que tiene mucha más connotación social y toda la gente en realidad reacciona en relación a eso y todas las radios hablan de ese tema. Entonces el fiscal se aboca a esos problemas y no a los otros que no tienen ninguna repercusión social. Entonces el fiscal tampoco impulsa el proceso. Y hay otra categoría que generalmente se ve acá con los juzgados de instrucción, que son las causas que llegan, el fiscal ha promovido una acción, requiere la persecución del delito, requiere la decisión sobre ese proceso, pero el juez de instrucción aboca al conocimiento, pero no toma ninguna medida. Y no toma las medidas porque le da prioridad a las causas que tienen preso, porque está en juego la libertad del sujeto, o a las causas en las que hay querellantes particulares donde las víctimas, a través de sus abogados, impulsan el tránsito del proceso. Entonces, ¿qué sucede? La gran mayoría de los casos no son investigados, el juez lo deja paralizado
para que transcurra el tiempo y el proceso se cierre por prescripción de la acción penal. Es decir, según los distintos niveles que existen, hay una serie de delitos que no son investigados, no son perseguidos, no son castigados. Y en la gran mayoría de los casos, a esto es lo que se le llama la cifra negra. Y es una cifra negra por una cifra oculta que no se conoce. ¿Cuáles son los casos que reflejan la estadística? Los que tienen las resoluciones judiciales, los que llegan a sentencia, los que concluyen. Pero todos los otros son desconocidos. Por lo tanto, son mucho más los delitos que se cometen que los delitos que se castigan. Eso lleva a sostener que el principio de legalidad o el principio de obligatoriedad de la acción penal sea, en realidad, una utopía. Y se dice que es una utopía porque, en primer lugar, es contrafáctico. Lo que se ha propuesto el sistema es perseguir todos los delitos para que no quede ningún crimen impune. Y los hechos lo que demuestran es que la mayor parte de los crímenes quedan impunes. Por lo tanto, el objeto que se ha propuesto, la finalidad que se ha propuesto el sistema no la consigue, no la logra. Eso lleva a que se refleje ante la gente de que el sistema se propone fines que no alcanza. O sea, los hechos demuestran que no va a poder lograr lo que quiere hacer. Y eso lo deslegitima ante la gente. La gente lo que considera es que es ineficaz. O sea, una cosa que me parece que hablábamos al principio con ustedes. ¿Cuál es el efecto cultural que tienen los sistemas de justicia criminal? El modo en el que la gente percibe la manera en la que se gestiona el crimen. Y eso hace de que en las personas se produzcan ciertas actitudes, ciertas valoraciones y ciertas reacciones ante el sistema. Hay momentos en los que la gente se cansa y va a la comisaría y apedrea a la comisaría y entonces los dejan a los policías encerrados y le quieren prender fuego a todos los móviles. Y dicen, ¿por qué hace eso la gente? Hace eso la gente porque se da cuenta que la policía no hace nada, digamos. O sea, el sistema es contrafáctico cuando promete una cosa y el resultado es lo opuesto. Un problema en el principio de legalidad que tiene resultados opuestos a lo que se propone. Y eso hace que se deslegitime ante la ciudadanía, se deslegitima ante la gente. El problema es que el modo en el que se produce la selectividad de los casos, o sea, qué cosas se persigue y qué cosas no se persigue, es una selectividad que se produce de un modo oscuro, porque no hay transparencia en la manera de realizarlo. O sea, uno no puede saber exactamente si es que lo que uno va a denunciar va a ser perseguido o no va a ser perseguido, o qué cosas son las que va a decidir perseguir. Porque no se sabe exactamente, todo se hace de una forma en la que no es posible de averiguar. Porque todo el mundo es como que deja de hacer lo que debe hacer, pero no reconoce que no lo hace. Esta idea de que si uno va a preguntar por la denuncia, dice, véngase la otra semana que le vamos a tener noticias. Cuando va la semana siguiente le dice, no vino un empleado porque está en carpeta médica. Cuando va la semana siguiente le dice, le vamos a preguntar al juez. Cuando va la semana siguiente le vamos a preguntar al secretario y la persona se cansa y no va. ¿Qué es lo que sucede? Ese expediente no sabe nadie dónde está, no sabe qué es lo que pasó con la denuncia, pero nadie lo reconoce. O sea, hay una selectividad oscura que no es posible de averiguar. El segundo problema es que esa selección se produce en modo arbitrario. ¿Qué casos son los que se averiguan y qué casos no se averiguan? No se sabe. Al que le tocó la mala suerte de que cayó justo con ese empleado que no quería trabajar. Pero por otro lado, no está sujeto a control, porque si uno no sabe exactamente a qué atenerse, qué casos podrían ser investigados, qué casos no investigados, no hay una regla que establezca cómo se debe hacer, entonces no es posible exigir que el funcionario cumpla con su obligación. No puede estar sujeto a control. Y el otro problema que se plantea es que no es homogéneo. O sea, no es que a todos les sucede lo mismo. Digamos, todo lo que sean sustracciones de teléfonos celulares nosotros no los vamos a perseguir. Entonces uno sabe que está en la categoría esa y dice, oh, me robaron el celular, no tiene sentido que vaya a la policía porque eso no se persigue. No lo puede saber, porque no es homogéneo. Si tiene un amigo dentro de la policía, ese del celular sí se persigue, pero si no tiene amigos no se persigue. Entonces, el sistema opera sobre la base de que, según sea quién es el denunciante, es la eficacia que va a obtener en la gestión de la criminalidad. Pero ayer, esto depende, por ejemplo, si la persona tiene abogado o no también. Digamos, la idea de la intervención del abogado en los delitos, en los casos en los que intervienen como querellantes particulares,
Cuando el delito tiene una determinada gravedad, la posibilidad que tiene es mayor. Pero cuando el delito es de baja intensidad, la posibilidad es muy... O sea, no le importa que la persona tenga un abogado que apure la cosa, que sepa cómo se funciona el sistema. Porque hay determinados puntos dentro del proceso, hay determinados momentos dentro del proceso donde se producen cuellos de botella. Uno de ellos, por ejemplo, cuando los procesos penales tienen que llegar a la etapa de resolución para ver si va a juicio. Tienen que cumplir un procedimiento que va a quien va a realizar la acusación, después tiene que ir a quien se defiende, se sustancia y eventualmente tiene que resolver el juez. Todo ese procedimiento insume mucho tiempo porque hay que estudiarse, analizar todos los antecedentes, formular el dictamen, poner en conocimiento el otro tiene que estudiar a su vez para poderlo contestar adecuadamente y el juez tiene que estudiar los fundamentos de ambos para poder tomar la decisión. Cuando son casos de baja intensidad, ese trabajo lo van relegando. ¿Cuáles son los casos de mayor intensidad? Los crímenes. ¿Cuáles son los crímenes? Los que tienen pena de 3 años para arriba. Generalmente los crímenes son los que mayor atención se les presta porque son los que mayor impacto social producen. O sea, ¿sí? La Rioja tiene una incidencia de homicidio y gracias a Dios, La Rioja es uno de los lugares en los que La Rioja, Catamarca tienen niveles de homicidio bajísimos. Entonces muy pocos homicidios por año. Lo cual es hermoso que podemos vivir en una sociedad en la que la gente no se mata entre sí. Eso es muy bueno. Pero por ejemplo, tiene un nivel muy alto de lesiones culposas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas motocicletas. Se tiene una relación de 3 a 1. O sea, cada 3 personas hay una motocicleta. Entonces eso produce muchísimas lesiones culposas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se produce un homicidio, todo el sistema se pone en la persecución de eso porque produce un gran impacto social. O sea, toda la gente le presta atención a eso porque considera que es muy grave, porque considera que es muy riesgoso, porque considera que es muy peligroso y en consecuencia al responsable de eso hay que castigar. Porque toda la gente siente que se siente amenazada cuando hay un asesino. Entonces todo el mundo está atento a qué se hace con el asesino. Ahora, si el tema pasa por el hurto simple, o sea, la idea esta de que le sacan el celular sin producirle ningún daño, la gente tiene este razonamiento que realizo, que explicaba recién. Quizás lo perdí, veo si me puedo recuperar porque tiene el sistema este de la geolocalización, se bloquea el teléfono, o sea, 200 soluciones que no tienen que ver con la persecución y el castigo del delincuente, es más bien desalentar la sustracción de los celulares porque no sirve para nada una vez que lo robó. Entonces la gente no se preocupa tanto por castigarlo. Eso el juez lo sabe. Entonces cuando se produce el hurto, si él tiene que ponerse a revisar todos los antecedentes de los 10 testigos que pasaron para demostrarle que en realidad fue sustraído y que el posible responsable sería este, se tiene que leer un expediente igual de extenso que el que se tenía que leer en el homicidio. ¿Cuál es? El del homicidio. Porque es lo que toda la gente espera. El del hurto tiene que hacer el mismo trabajo para algo que le importa mucho a la gente y para algo que no le importa mucho a la gente. Entonces, por lo que opta por hacer el trabajo que más le importa. ¿Cuál es la razón por la que el sistema responde a lo que más importa? Porque la reclamación social de justicia tiene que ver con las cosas que consideran más trascendentes. Entonces las personas, esto es idea que planteo, el tema de que las personas se ven en mayor riesgo ante el que tiene mayor capacidad criminal. Si el tipo es capaz de matar, es capaz de hacer muchas otras cosas. Entonces, ¿a quién queremos que castigue? Al asesino. Entonces le pone atención a eso que realmente a la gente le impacta más. ¿Por qué sabe que le impacta más? Por los medios de comunicación. ¿Qué es lo que tiene más trascendencia en los medios de comunicación? El crimen grave. Entonces atiende al crimen grave. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque son seres humanos los que ejercen la función. Entonces, digamos, por más que él tiene un deber, pone todos los medios con los que cuenta, los recursos humanos, todas las personas los pone a trabajar en lo que más importa. El hecho de que tenga un querellante, la víctima del robo del celular, no va a lograr que el juez deje de atender al homicidio. No va a lograr que se haga el trabajo de sustanciarlo para ver si lo acusan en juicio más rápido que lo que haría con el homicidio. Y eso también no hace que los ladrones quieran seguir robando porque aquí no son acusados. Entonces... Ahí va el tema. Las personas en la sustracción, vuelvo al ejemplo de los celulares,
las personas empiezan a buscar ciertos mecanismos a través de los cuales se encuentran protecciones para esa clase de cosas. Esto del bloqueo del celular, tratar de bloquearlo por su cuenta, que tenga seguro, que tenga una serie de alternativas que se van presentando. Y a su vez, estas posibilidades del desbloqueo de los celulares que se utilizan en determinados sistemas que son rastreables, hace que al cabo de un tiempo, supongamos está durante un año recibiendo celulares robados y lo está desbloqueando, se terminen ubicando los IP y termine siendo la justicia federal la que lo prive de la libertad por desbloquear los celulares y por vulnerar los servicios que tienen de los derechos protegidos del titular de la empresa, del titular de la fábrica que hace el celular, ¿me explico? No de la persona. Es mucho más riesgoso el que se dedica a comprar y desbloquear el celular que el que lo sustrae. Entonces, digamos, es un negocio que se vuelve más complejo en ese sentido. Por eso, no es que tanto alienta el robo de los celulares. Los celulares se persiguen y se denuncian y van adelante, pero lo más probable es que suceda su persecución de manera eficaz cuando los hechos acontecen de una manera mucho más continua, mucho más próxima en el tiempo y representan un riesgo para la sociedad porque están todos expuestos en un determinado ámbito, en un determinado momento. Este ejemplo que suelo poner yo de los arrebatos del súper. Entonces, si usted sabe que entre las 19 y las 22 horas en la plaza de Quiroga, usted no vaya con la mochila, porque cualquier tipo le puede producir un arrebato, y generalmente tiende a atacar mujeres, y generalmente tiende a atacar mujeres mayores de edad, o sea, ancianas, entonces la vulnerabilidad de la gente es mucho mayor. Las sociedades tienden a proteger a los niños y a los ancianos, porque ellos son los más vulnerables de la sociedad, entonces eso repercute mal en la gente. Un día sustraen a uno, le arrebata, le disloca el hombro, al otro día sustraen a dos, al otro día sustraen a tres, 4. Al cabo de una semana nadie quiere pasar por esa plaza porque en realidad es un riesgo, le va a dislocar los hombros, le va a romper la rodilla, le va a pasar cualquier cosa y se van a llevar la mochila. Ahí empieza a perseguir. ¿Por qué? Porque ahí el riesgo es mayor, porque por quedarse con la cosa lesiona. Lesiona gravemente a personas muy vulnerables. Entonces tiene un impacto social muy adverso, entonces se pone en movimiento y dice eso hay que desarrollar. Entonces empieza a perseguir ese riesgo. O sea, opera sobre esa lógica, digamos. La idea de cuando hacemos mapas del delito, toda esta historia de cómo determinamos qué es y por qué hacemos este estudio de cuál es la mayor incidencia, qué tipo de crímenes que se comete, cuáles son las edades, qué tipo de víctimas. Esta historia tiene que ver con cómo direccionamos la política criminal. La política criminal tiene que ver con eso, el conjunto de respuestas que el Estado tiene para los delitos que se cometen. Entonces, vamos a buscar la manera más eficaz de poder enfocar los recursos que tenemos. Entonces, hace ese análisis. Ahora, esta idea de que la selectividad que se produce dentro de los sistemas que aplican el principio de legalidad o de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal pública tienden a una idea utópica y realizable, hace que se replantee el sistema y se vaya a hacer un principio de discrecionalidad u oportunidad. Que es como si se tratara de un principio de disponibilidad de la acción, con la diferencia que los funcionarios públicos son los que están a cargo del ejercicio de la acción y esos funcionarios públicos están obligados a llevar adelante su persecución cada vez que aparezca como posible la condición de hecho delictivo. ¿Cuál es la diferencia? Que le da cierto margen para que actúe selectivamente respecto de determinados delitos que responden a determinados patrones o principios. El sistema lo que hace es reconocer que en determinadas circunstancias la intervención del sistema penal no logra un mejor resultado. El sistema lo que hace es reconocer de que en determinadas circunstancias otro tipo de respuestas obtienen mejores resultados, son más positivos. O el sistema también lo que reconoce es que aplicar los recursos a la persecución de otro delito toma un resultado más eficaz. Las tres ideas. La idea esta de descriminalizar los delitos o la idea de la eficacia. La idea de la descriminalización de los delitos generalmente es la que coincide con ese tipo de conductas que son socialmente aceptadas. Esta idea de la que planteamos del árbitro que insultado. Cuando salga te voy a matar, le gritan de la tribuna, va a ver cuando salga te va.
son todas amenazas. Delito de acción pública, perseguible por acción pública. Sí, dentro del estadio, porque cuando el tipo salió a buscar su auto no hay nadie, se va a su casa. O sea, son perseguibles, pero el tema es que son conductas socialmente aceptadas. Yo solía poner el ejemplo, en la década de los 80, hasta la sanción de la ley de matrimonio de 1986, que reconoció el divorcio. En Argentina había un delito que era el delito de adulterio. El adulterio se cometía de dos formas. Había adulterios que se producían porque era el adulterio de la mujer respecto del marido, con lo cual ese era perseguido porque existiera un solo hecho de infidelidad. Y estaba el otro tipo, que el tipo del amancebamiento, que era cuando el marido tenía otra casa fuera de la suya. ¿Eso qué producía? Que la persecución del delito por un delito perseguido de acción pública se encontraron con la dificultad que en la gran mayoría de los casos, a raíz de eso se sanciona la ley, se habían constituido nuevas unidades familiares. O sea, no solamente se habían separado, sino que habían constituido nuevas familias. Y tenían su descendencia. Digamos, era socialmente aceptado de que las personas podían constituir otros matrimonios y no eran adulterio. Nadie los perseguía, había un delito que era el adulterio, pero nadie los perseguía. O sea, esa era una conducta socialmente aceptada. La intervención del derecho penal en esos casos para perseguirlo iba a obtener un resultado mucho peor, porque iba a perseguir a los padres o a las madres. ¿Para qué iba a hacer eso cuando todo el mundo había aceptado de que esa era una nueva familia? Después se sanciona la ley y se deroga el tipo a raíz de que nadie lo aplicaba. Otro de los casos que se presentan son los casos en los que hay mínima culpabilidad. El caso este del arrepentimiento activo. La situación que se plantea, nosotros tenemos un caso específico dentro del Código Penal que es la tentativa de asistida. Porque va a cometer el delito él mismo, avisa que el delito se va a cometer, entonces lo frustra. O la idea esta que se presenta respecto de la participación que le corresponde al partícipe secundario, donde su intervención no es una intervención indispensable para que el delito se cometa. Inclusive esa cooperación puede haber sido una cooperación que se presta sobre la base de la creencia equivocada de lo que se iba a hacer. Entonces, en esos casos el sistema no tiene sentido que acude y castigue, porque lo que más probablemente logre es que el que no es delincuente se convierta en delincuente a través de la prisión. Entonces, el sistema no lo persigue, la mínima culpabilidad. Otra de los casos que se presentan son esos casos en los que la solución para el sistema es una solución en la que perfectamente se podría llevar a cabo, pero es de insignificancia el hecho. O sea, yo suelo poner el ejemplo este de la persona que va a la verdulería y cada vez que va a la verdulería come una ciruela. Entonces llega un momento en que el verdulero se enoja y va a poner la denuncia porque dice: me gusta una ciruela cada vez que viene. ¿Hay un delito? Hay un delito. ¿Está tipificado? Está tipificado. Ahora el tema es que a quién le importa que se lleve una ciruela cada vez que viene. O sea, es la insignificancia del hecho no merita su persecución. Entonces la intervención del sistema penal sería mucho más grave. Entonces en esos casos tampoco habría interés. Otro caso que se presenta es el que se conoce como el de la delación compensada, donde en realidad presta una colaboración para que se descubra con esta idea de los arrepentidos que tenemos en Argentina, donde evidentemente ha prestado una contribución para que esto se descubra. Entonces, ¿hasta dónde la persecución se lleva a cabo? Le perdono la sanción a cambio de que se descubra la estructura criminal. Y la otra idea es la idea esta de la retribución natural. El padre que conduce el vehículo y lleva el hijo en el vehículo, sufre el accidente de tránsito y muere el hijo, y la responsabilidad en el delito es de él. O sea, el homicidio culposo que aconteció de tal magnitud que él mismo, el castigo que se le pudiera imponer de la respuesta del sistema penal, sería insignificante al lado de las consecuencias del hecho mismo que tiene para él. Él fue el homicida de su hijo. O sea, es algo que no hay pena que logre solucionar. Entonces no hay forma de rehabilitarlo de eso. El sistema no tiene ninguna incidencia en rehabilitarlo. Él mismo es su castigo. Se descriminalizan esas conductas por las que la intervención del sistema no solucionaría nada. La idea de la eficacia tiene que ver con que si el sistema puede o no puede llevar a conclusiones positivas el ejercicio de la acción penal pública. La forma más clara de plantearla es la que se
relaciona con la investigación de los delitos que carecen de prueba. Si el criminalista releva toda la escena del crimen, el criminalista provee la información de los restos que ha dejado el delito, pero no permiten individualizar al responsable. Por más que yo tenga elementos objetivos que me acreditan de que un delito se cometió, no tengo que perseguir. Entonces el sistema no persigue porque no tiene cómo lograr un resultado que el castigue. O tiene individualizada la persona que se responsabiliza por el delito, pero no tiene prueba de que lo haya cometido. Entonces no tiene sentido llevar adelante la persecución porque va a llegar siempre a un resultado desfavorable. Pero en esos casos lo que hace es dejar en suspenso la persecución hasta ver si obtiene información que le permita llevar adelante una persecución eficaz, con posibilidad de éxito. O la situación que se plantea cuando hay extradiciones activas o extradiciones pasivas. Ejemplo, tiene una causa en el país y esa causa es por un delito que tiene hasta 10 años de pena. Vamos a suponer que tiene tráfico de estupefacientes. Mientras que en el otro país está siendo juzgado por un homicidio agravado que le daría una pena perpetua. ¿Qué razón tiene convocarlo para juzgarlo por un delito que va a salir libre al cabo de un tiempo si en el otro país puede ser condenado y quedar de por vida encerrado? Entonces el sistema no hace uso de la posibilidad de extraditar y deja en suspenso a ver si es que la condena se aplica. Si la condena no se aplica, lo requiere. Estas formas de lograr se compensan con otra que es la de priorización de los intereses. La diferencia entre una cosa y otra está en que tanto unas como otras lo que logran es producir una descarga de trabajo del sistema. Por eso se dice que son mecanismos de descongestión del sistema. Pero la diferencia es que mientras que la descriminalización y la eficacia producen la descongestión a través de criterios de oportunidad, que son estos que yo menciono, en los sistemas de priorización de intereses se logra una solución de más alta calidad, de más óptima calidad que la imposición de la pena mínima. Logra solucionar el conflicto, logra restablecer la armonía entre las partes, logra restablecer la paz social a través de un mecanismo alternativo. Ese mecanismo alternativo es lo que se conoce como las conciliaciones, o lo que se conoce como las reparaciones, o lo que se conoce como la aplicación de la suspensión condicional del proceso. En todos esos casos lo que se hace es evitar la imposición de la pena y lograr que el sistema le dé una solución sin que se tenga que judicializar para encarcelar. O sea, sin proceso de rehabilitación, lo que logra es que la víctima se sienta satisfecha y que el victimario se arrepienta de la comisión del delito. Los mejores mecanismos son los que establecen la priorización de interés, pero los que más se aplican son los que tienen criterios de oportunidad por la descriminalización y la eficacia. El sistema de la discrecionalidad reglada o de la oportunidad restringida, los sistemas de criterios de oportunidad, lo que tienen es una operatividad sobre la base del principio de legalidad, porque está obligado el funcionario público a perseguir siempre que aparezca como posible la comisión de un hecho delictivo, pero puede no perseguir, suspender la persecución o truncar la persecución. No perseguir todos los hechos, no perseguir a todas las personas, seleccionar qué cosas perseguir, pero siempre que esas oportunidades estén previstas dentro de la ley. La ley le marca cuáles son los casos en los que puede actuar de esa manera. Por fuera de los casos que están previstos en la ley, debe actuar conforme al principio de legalidad, conforme al principio de obligatoriedad de ejercicio de la acción penal. La idea de los sistemas que responden a la discrecionalidad reglada o a la oportunidad restringida son los que mayoritariamente se aplican en todas las reformas procesales penales que se han dado en Argentina, especialmente en el Código Procesal Penal Federal, que es la reforma que tiene el Código Penal del año 2015. Ahora, la idea del principio, así que aguántate que termino porque hay que tomar espacio. La idea del principio de legalidad responde también a una cuestión en la que, si bien es cierto, todo lo que quede por fuera
de aquellas oportunidades de selección, o sea, los criterios de oportunidad o la selectividad esta reglada que hemos previsto, se actúa conforme al principio de legalidad, conforme a la idea del principio de legalidad procesal penal, conforme a la persecución de todo lo que parezca como posible delito. Y nosotros habíamos dicho que en el principio de legalidad responde a la idea de la oficialidad, tiene que ser un órgano público o un órgano oficial. Responde a la idea de la oficiosidad, es decir, tiene que llevar adelante la persecución del delito porque es un deber de su cargo, es una obligación de su cargo, sin que nadie se lo requiera, sin que nadie se lo pide, no pudiendo hacer valoraciones de mérito o conveniencia, no aplicando discrecionalidad en su ejercicio, solamente en el caso en el que la selectividad está autorizada. Fuera de eso, tiene que actuar. Ahora bien, también hay dentro del sistema una situación que tiene que ser contemplada porque responde a ciertas situaciones que es preferible que el sistema no opere, no persiga, o que el sistema aguarde para la persecución, o que la persecución se suspenda, o que la persecución se trunque o extinga. ¿Por qué? Porque responde a ciertos valores preponderantes que están previstos dentro del sistema. Una, que se tiene en cuenta primero cuál es el criterio que tiene la víctima a ese respecto. Otra, porque las otras posibilidades de ejercicio del gobierno se ven impedidos ante el funcionamiento automático de la persecución penal y en consecuencia para que se pueda garantizar la continuidad del gobierno tiene que abstenerse de llevar adelante la función judicial. Y en otras situaciones porque lo que se tuvo en cuenta al perseguir el delito por el transcurso del tiempo, por ciertas circunstancias generales, o porque no puede trascender de la persona del delincuente la pena, se extingue la posibilidad de persecución. Esto se conoce como impedimento al ejercicio de las funciones, como impedimento al ejercicio de los poderes de realización penal. ¿Cuáles son los intereses que están más valorizados de la persecución penal? Hay determinados delitos en los que se tiene en cuenta cuál es la opinión de la víctima, porque lo que se conoce como el estrépito del foro, o sea, que está en estado público, la existencia del delito podría ser para la víctima más dañino que el delito mismo. Entonces se pone en consideración lo que la víctima piensa de este delito. ¿Cuáles son los otros casos en los que el impedimento al ejercicio del gobierno, porque las otras funciones del gobierno, la ejecutiva, la legislativa, se verían impedidas de ser realizadas si la función judicial persiguiera todos los delitos que involucran a funcionarios públicos? Entonces, en razón de eso, se va a impedir que se inicie la persecución o se va a imponer la suspensión de su ejercicio. La primera de las condiciones. Lo que hablamos del delito de acción privada. La única forma de saber de que existe un delito de acción privada es que la víctima lo manifieste. Por eso, la víctima es la que tiene que ejercer la acción. Queda a su consideración si lo hace o si no lo hace. Y entonces, la víctima, una vez que ha ejercido la acción, tiene la posibilidad de reconciliar o de desistir y priva al órgano de que la decisión pueda ser ejercida. Entonces, la decisión es condicionada para que se resuelva en el truncamiento formal del proceso, pero no sobre el fondo. La idea de el interés individual que le corresponde a la víctima, calumnia, injuria, violación de secreto, competencia desleal, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge. Solo le corresponde a quien es la víctima no puede trasladarlo a otro. Hemos visto la idea de la conversión de la acción, que es lo que hablábamos, y la forma que trabaja como querellante exclusivo. Hay una categoría que no habíamos visto, que es la renuncia y el perdón del ofendido. En los delitos de acción privada, la víctima puede renunciar a ejercer la acción contra la persona responsable. Esa renuncia la priva de la posibilidad de ejercicio. La característica es que la renuncia solamente respecto de esa víctima. Si hay otra víctima, no la abarca y esa puede ejercer la acción. Y el perdón es una vez que esté condenado, la pena que se hubiese impuesto puede ser perdonada por la víctima, por el ofendido del delito y no cumple la pena. Y ese perdón es perfectamente transmisible a los demás que se encontraren. La retractación tiene que ver con la retractación del autor del delito respecto de la calumnia o injuria antes de que la querella fuese contestada. La otra categoría
El Código Penal, en el artículo 71, dice: se iniciarán de oficio todas las acciones penales con excepción de la siguiente. La acción penal pública dependiente de instancia privada, que está contenida en el artículo 72 del Código Penal argentino. ¿Y esta qué dice? Que el Ministerio Público Fiscal no podrá hacer ejercicio de la acción penal pública mientras la víctima ofendido por el delito no formule la denuncia. ¿Cuáles son los delitos que quedan abarcados? Quedan abarcados los delitos contra la integridad sexual, rapto, pero cuando se tratare de persona mayor capaz. Todos los demás delitos de integridad sexual son perseguibles por acción pública, directamente de oficio. Solamente cuando se tratare de personas mayores de edad capaz. Otro de los delitos que se encuentran comprendidos: las lesiones cuando se tratan de dolosas o culposas, siempre que no hubiera un interés público o estuviera comprometida la seguridad de la sociedad en su persecución, en cuyo caso también puede ser perseguido de oficio. Y de la misma forma, el impedimento del contacto de los padres con los hijos no convivientes, siempre que no hubiese conflicto entre los intereses del que represente al menor con el menor, o porque hubiese un interés público involucrado, en cuyo caso son delitos de acción. ¿Cómo opera? Esto directamente, la víctima tiene que formular la denuncia, y la denuncia en ese caso opera como una instancia en el sentido de que insta al Ministerio Público Fiscal a que haga el ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, es una petición para que lo haga. La forma de hacerlo es de que lo formule en la denuncia. En la denuncia, ¿qué es lo que pone en conocimiento el Ministerio Público Fiscal? El hecho que quiere que se persiga. Por eso, la denuncia tiene un carácter en el que limita objetivamente la intervención del Ministerio Público Fiscal. Solo puede perseguir el hecho que está descrito. Si en el curso de la investigación surgen otros hechos, no pueden ser perseguidos porque la víctima no lo autorizó. Pero a diferencia de eso, la persecución del delito se realiza respecto de todos los que resulten presuntos responsables de sus comisiones. O sea, todos los que aparezcan como vinculados al hecho delictivo quedan abarcados. La víctima no puede limitar subjetivamente el ejercicio de la persecución penal a algún sujeto determinado. Todos los que estén vinculados al delito son perseguidos. La otra cuestión que también resulta inmovilizante: privilegio de la inmunidad constitucional. Esto es lo que nos referíamos al ejercicio del gobierno. La diferencia está dada en esto: los legisladores nacionales, legisladores de provincia, gozan de inmunidad de opinión. Es decir, no son ilegales las injurias o calumnias que ellos profirieren en el ejercicio de sus mandatos. Se elimina la antijuridicidad y por eso elimina el delito. No pueden ser perseguidos por las opiniones que ellos expresen en el ejercicio de sus mandatos. Lo que opera en relación al proceso penal es la inmunidad de arresto, la inmunidad de proceso. En el caso de los legisladores federales, la inmunidad de proceso no opera. Los procesos penales pueden ser llevados adelante hasta su culminación. Lo que no se puede hacer es imponerle la condena. O sea, pueden ser condenados, pero no se puede ejecutar la condena, porque tienen inmunidad de arresto, o sea, no pueden ser privados de la libertad, salvo el caso de la desgracia. En el caso de los legisladores de provincia, igualmente pueden ser sometidos a proceso en la investigación, pero se tiene que requerir el desafuero, y si ese desafuero no es contestado entre los 10 días, continúa la investigación. Pero para poder ser acusado en el juicio necesitan que se otorgue el desafuero. ¿Qué es el desafuero? El desafuero es el antejuicio, la decisión que tiene el Poder Legislativo de quitar la inmunidad del proceso para que el legislador pueda ser sometido al proceso penal y se lleve adelante. La diferencia es que una cosa es que se le quite el fuego para que pueda ser sometido al proceso, y otra cosa es la expulsión. O sea, no deja de ser legislador porque esté sometido al proceso. La expulsión representa que deja de ser legislador porque el órgano lo aparta de su seno, o sea, lo expulsa de su seno. Los legisladores gozan de estas inmunidades mientras dura el ejercicio de su cargo. Cuando por cualquier razón cesan el ejercicio del cargo, pierden la inmunidad y son sometidos a proceso como cualquier ciudadano común. Por lo tanto, la acción se promueve, pero no se avanza en el proceso hasta que no se tenga el desarrollo. Los que son miembros del Poder Ejecutivo o miembros del Poder Judicial
el Superior Tribunal de Justicia o los gobernadores, los vicegobernadores, se encuentran sometidos a juicio político, donde el pedido del juicio político importa a su vez la destitución. Si se concede el juicio político, pierde el cargo y es sometido a proceso. ¿Qué pasa si no se le concede el desafuero o no se realiza el juicio político? El órgano encargado de la persecución, el órgano encargado de la decisión, puede plantearlo y repetirlo cuantas veces considere necesario en base a los elementos que logre reunir progresivamente. Y al final, lo último que extingue el ejercicio de las funciones son lo que se conocen como las causas extintivas. Las causas extintivas están contenidas en el 59 del Código Penal. Y el Código Penal lo que dice es lo siguiente: la muerte extingue la acción penal. ¿Por qué? Porque en el sistema argentino, conforme a la reciente señora de la Constitución Federal Argentina, la pena no puede pasar de la persona del delincuente. Por lo tanto, limita las posibilidades de penar a quien no estuviera vivo. La muerte culmina el proceso, la muerte del imputado. La amnistía es la ley general que dicta para que en un determinado ámbito, determinadas conductas que se hubiesen cometido no se consideren delito para poder restablecer la paz social. Son leyes generales que dicta el Congreso, no para casos particulares, sino para determinadas circunstancias que abarquen a un caso, a un conjunto determinado de casos. La prescripción es la extinción de la acción penal por el solo transcurso del tiempo, conforme a las reglas del 62-64 del Código Penal. La aplicación de un criterio de oportunidad, que son estas cosas que estábamos hablando recién, de la descriminalización, de la eficiencia y la versión de la priorización de intereses en cuanto a la conciliación, la reparación, la suspensión del proceso a prueba. Y finalmente el indulto, que está mal reconocido en Argentina como indulto, el curso del proceso, pero se aplica. Por lo tanto, a través de eso se extinguen todas las funciones que corresponden dentro del proceso. Y con eso, chancha. ¿Le falta la prejudicialidad penal o la? Sí, no. La configuración del delito falta un elemento típico, y el elemento típico depende de que haya un pronunciamiento en una sede distinta a la sede penal. La única que nos queda es el delito de bigamia ante el Código Argentino. ¿Por qué? Porque para que exista bigamia tiene que haber dos matrimonios válidos. Entonces, la forma de saber si es que el segundo matrimonio era válido es determinar que el primero lo era. Por lo tanto, el pronunciamiento civil que establezca si es que era válido o no era válido el matrimonio es lo que nos va a establecer que el tipo se configure o no se configure. En ese caso lo que se hace es, no es que la persecución no se lleve adelante, sino que la decisión, la función decisoria del órgano queda en suspenso hasta tanto se resuelva en la sede civil si es que existe o no la validez del matrimonio que configura el tipo y pueda tomar la decisión. Esa es la única prejudicialidad que nos queda dentro del Código Penal. Hay otras que son las cuestiones prácticas que tienen que ver con si es conveniente o inconveniente llevar adelante la decisión del delito principal respecto al delito que se le incurre. El caso típico del encubrimiento, cuando el encubridor lo que hace es liquidar el producto del delito. Me parece que yo suelo poner el ejemplo de el que desguaza la motocicleta. Digamos, 6 meses después van a un desarmadero y encuentran que la motocicleta ha sido desarmada, la está vendiendo y el número de serie dice que la motocicleta es robada. ¿Se puede atribuir el robo a la persona que está desarmando la motocicleta? No tiene ninguna prueba. Pero tiene prueba de qué cosa, que hay encubrimiento. Ahora, para que usted tenga probado de que la motocicleta fue robada, tiene que condenar el robo. ¿Es un delito independiente el encubrimiento? Es un delito independiente, pero es conveniente condenar el encubrimiento sin condenar el robo, no. Porque es sumamente discutible que el robo esté probado mientras está tramitando el encubrimiento. Entonces lo que hace es demorar la decisión hasta lograr que el delito principal quede acreditado. Pero propiamente no es una causa de prejudicialidad porque los tipos están configurados. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias, muy atento.